Bueno, hola a todos, bienvenidos a la clase 4 del curso de física computacional. Vamos a empezar con los primeros pasos para programar. Así que lo que vamos a ver hoy, vamos a empezar con la unidad del curso que se llama Conceptos Generales de Elementos de Programación en Python, que es básicamente lo que ustedes podrían encontrar si se meten a varios cursos online que enseñan Python, es básicamente esos primeros pasos. Digamos, todavía no nos acercamos a la física computacional, simplemente estamos aprendiendo a programar. Yo sé que durante la carrera han tenido muy pocas chances de programar. De hecho, no, este es el primer curso oficial que tienen más acercado a programar. Pero bueno, vamos haciendo lo que se pueda. En las próximas versiones, creo, del currículum de la carrera va a existir un curso de programación en el segundo año o en el primer año, cosa de que ya no los pillen tan de golpe. Entonces, bueno, vamos a partir con esta unidad, pero básicamente lo que vamos a ver hoy van a ser las bases de lo que se entiende por un programa, nuestros primeros pasos. Una de las cosas muy importantes cuando uno programa es saber con qué tipo de objetos uno puede trabajar. Cuando uno habla de tipos de variables, me refiero a que desde el punto de vista de Python, los números, que uno generalmente no le da mucha importancia, los números van a ser importantes, no es lo mismo un número entero que un número real o que un número complejo. Entonces, en ese sentido, los tipos de variables, que por un lado son los tipos de números, pero también se van a poder extender a otros tipos de objetos como variables del tipo cadena de caracteres, cuando hablamos de texto, o variables tipo lógicas, que son verdadero o falso, o variables booleanas que se le llama también, que están relacionados con eh, condiciones lógicas como de verdadero y falso. Y también qué tipo de operaciones matemáticas o operaciones en general podemos hacer con respecto a los tipos de variables que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, cuando hablamos de un programa, recuerden que nos vamos a centrar en un programa computacional, no solamente, no un programa como genérico, pero en este caso, cuando pensamos en un programa computacional, tenemos que pensar en un conjunto de instrucciones lógicas, o sea, que tienen un- una causa y un efecto, y van concadenadas, que están escritas según las bases de un lenguaje de programación. De la misma manera que cuando nosotros hablamos en castellano, tiene una cierta estructura, alguien que habla inglés tiene otra estructura, alguien que habla italiano o en chino tienen distintas estructuras, existen reglas de base que definen la forma de actuar dentro del lenguaje. Entonces, cuando hablamos de lenguaje de programación, es lo mismo de que, o sea, hagan el análogo a que estén hablando un idioma en específico. En castellano yo puedo, no sé, un caso que siempre es confuso. eh, por ejemplo, en italiano, si yo digo el pasado del verbo estar, yo puedo decir yo estuve, pero en italiano, el de la primera persona en pasado en castellano, yo estuve, pero en italiano el pasado es io stavo, que para nosotros suena horrible decir stavo para la primera persona, pero son las reglas de ese lenguaje. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de un lenguaje de programación, por un lado tenemos la parte abstracta, que van a ser las instrucciones lógicas, el algoritmo, y por otro lado la parte práctica, que es escribirlo en el lenguaje propiamente tal. De la misma manera, si nosotros cuando pensamos son objetos abstractos, pero cuando lo verbalizamos lo estamos aterrizando a un lenguaje con reglas en particular. Esto va a pasar lo mismo con un lenguaje computacional. Porque ¿quién es el que tiene que hacer la tarea? Va a ser el computador. Y el computador no puede inventarse reglas sobre la marcha, tiene que tener las normas bien establecidas. Y para eso el lenguaje de programación ordena cómo se tiene que comportar el computador ante ciertas operaciones. ¿Qué otra cosa importante de un programa? Que siempre van a ser conjuntos de algoritmos. Aunque sea lo más trivial que queramos hacer, como sumar dos números, por detrás el computador está ejecutando una secuencia de acciones, que es el algoritmo de cómo se suman números. Para nosotros ya sabemos, fuimos al colegio, sabemos cómo sumarlo, cómo hacer mental, pero una máquina no puede sumar de forma mental, tiene que hacer operaciones como parecidas. No sé si ustedes cuando estaban en el colegio muy chicos, tal vez en kinder, primero básico o algo así, tuvieron que jugar les enseñaron a hacer operaciones muy básicas con un abaco. Y el abaco sabíamos que teníamos los anillitos, los palitos, y teníamos que ir sumando la unidad, las decenas y las centenas para ir haciendo operaciones.
El computador básicamente hace eso. Considera un ábaco interno electrónico y hace los cálculos muy rápido, pero en principio lo que está detrás es un algoritmo. Entonces, cuando nosotros pensamos en un programa, vamos a tener que pensar que son algoritmos que se han plasmado en un lenguaje. Otra cosa importante del programa computacional es que tiene que tener un objetivo claro. O sea, uno cuando programa tiene que tener el objetivo de lo que el programa debería dar como resultado. O sea, programar cuando uno tiene, no sé, encontrar los ceros de la función de Bessel J0, por ejemplo, que es el problema que les dan en o sea, el curso de métodos matemáticos. ¿Cómo yo encuentro los ceros? Voy a tener que pensar qué es lo que tienen que satisfacer y tratar de plasmarlo en el programa, que sabiendo el objetivo, que es encontrar los ceros de una función de Bessel, tratar de lograrlo y para eso yo voy a construir lo que es una secuencia lógica. ¿Qué tengo que hacer primero? No sé, graficar la función de Bessel. ¿Qué debo hacer después? Ver en qué puntos la función de Bessel cruza el eje donde la función de Bessel es igual a cero. Y así. Y para eso, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo encuentro el cero? Me trato de acercar lo más posible hasta que logre llegar a un punto donde obtengo el resultado. ¿Ya? Entonces, todo eso suena complicado, pero en la medida que ustedes vayan practicando, les va a salir natural. De la misma manera que uno aprende a caminar o aprende a andar en bicicleta, al principio es complicado, después uno se adecua al movimiento natural asociado a ese proceso y después ni se van a cuestionar muchas cosas con respecto a la programación. ¿Qué más? Eh, una de las cosas que se conoce en la actualidad que hace programar mucho más sencillo es el concepto de código estructurado. Código estructurado es básicamente una forma de programar en la cual nos ahorramos un montón de dolores de cabeza posterior a la programación. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente escribimos un código donde contienen estructuras, como en este caso estructuras de control, las cuales nos ayudan a ordenar estas secuencias lógicas. ¿Qué se refieren estructuras de control? Por ejemplo, secuencias. Secuencias quiere decir que yo hago una acción, o sea, a este número le sumo esto y después a ese resultado le sumo esto otro y este resultado lo divido por 5 y después genero una cadena de caracteres con el largo de las letras igual al número que me salió de resultado. Es una secuencia, que hay una orden tras otra, tras otra, tras otra. Selección, que nos referimos a operaciones donde tenemos una pregunta y en base a la respuesta a esa pregunta tomamos un camino u otro, como un condicional. Si este número que estaba hablando recién es par, entonces realiza estas acciones. Si es impar, realiza estas otras. Si es primo que termine en 7 hace todo. Entonces todo eso nos va a dar una selección. Pero dentro de la selección van a haber otras secuencias. Y por último, tenemos repetición. Repetición se refieren a las iteraciones, cuando yo tengo que realizar una tarea muchas veces, y no es necesario que la escriba explícitamente todas las veces, sino que internamente el programa o la secuencia lógica se repite y se vuelve a repetir hasta que se cumpla alguna condición, que en este caso sería otra selección. Entonces, básicamente estas tres estructuras son las estructuras básicas que nos permiten pensar cómo hacer un programa. Ahora, por otro lado, cuando ustedes vean un programa de otra persona, por ejemplo, la otra vez que estábamos viendo el código del Pacman, que bajamos, de Pacman, vamos a encontrar más o menos que el código estructurado hay distintas regiones. El inicio del código o el inicio del archivo .py, .py de Python, va a tener una parte que es como un preámbulo, donde uno prepara el código, o sea, pone a disposición qué objetos voy a necesitar a futuro en mi código, el cuerpo del código, que es donde están las secuencias que yo estoy escribiendo para el objetivo, y un resultado, donde es lo que debería entregar mi programa como resultado, como al terminar de ejecutarse. Entonces, en ese sentido, todos esos preámbulos, cuerpos, resultados van a ser objetos que visualmente ustedes cuando lean el código van a identificar, ya, esto tiene cara de preámbulo, de aquí no me tengo que preocupar mucho porque estas cosas son objetos que no dependen del programador en sí porque son, no sé, librerías generadas por terceros que yo simplemente las estoy utilizando en mi código. Una parte central que aquí sí ya el programador metió mano, escribió las líneas de código para hacer una acción, para tener una acción con un objetivo, y el resultado, que a veces uno quiere ver qué es lo que da el resultado para poder quizás
yo crear otro programa que utilice el resultado del programa que creó la otra persona para el uso personal de mi código. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que identificar todas estas partes más las secuencias lógicas. Bien, entonces, si tenemos aquí un código estructurado, aquí tengo un código de ejemplo súper básico, pero más o menos para que lo podamos ver. Entonces, por ejemplo, este código que está acá, de hecho lo pueden encontrar en los documentos del campus virtual, creo que se llama Física Computacional 04, código estructurado. Tenemos aquí un ejemplo de un código. Este lo escribí como archivo .py, no como un notebook de Jupyter, pero para que simplemente lo podamos ver. Entonces, tenemos una parte, el preámbulo de este código, que sería que estoy aquí importando librerías, todavía no sabemos lo que es esto, pero imagínense que estoy usando objetos de terceros. Después tenemos el cuerpo, que es un programa súper corto, que simplemente a la variable radio vale 2 y después calculo el área de un círculo como pi por el radio al cuadrado. Todavía no vemos bien, pero aquí es cómo se escriben estas cosas, lo vamos a ver al final de la clase. Y después, en mi caso, mi resultado es imprimir un código que dice el área del círculo de radio es área círculo. Y ahora lo vamos a ejecutar, entonces no sé si lo vamos a verlo cómo se ve el código. Entonces, si nos vamos a nuestro código, estamos. Voy a abrirlo. Aquí tengo mi terminal. Y por otro lado tengo el Física Computacional 04, código estructurado. Entonces aquí pueden ver el mismo código. Se ve pésimo, pero lo vamos a poner. Vale, ahí está. Vamos a mononar el código para que sea bonito. No sé. Ese va. Vamos a poner ahí. Vamos a ampliar todas estas cosas para que se vea. Entonces, aquí podemos ver el código estructurado. La primera parte, el preámbulo, el cuerpo y el resultado. Entonces, para ejecutar el código, aquí todavía no lo vamos a modificar, pero para ejecutar nosotros sabemos que tenemos que decir Python 3 y el nombre del archivo. En este caso, física 04, código estructurado. Y el resultado va a ser redoble de tambores. Ahí está. Realmente no se ve nada porque la letra está muy chica, pero aquí está ejecutado, ¿no? Lo voy a ejecutar, ¿no? Voy a borrar la terminal ahí, para que lo vean. Ahí dice. El resultado de este código que lo que hace es imprimir, por eso dice print, imprimir en pantalla, escribe el texto, el área del círculo de radio, dos puntos, el área del círculo de radio, aquí aparece un 2 porque yo le estoy diciendo que me impriman el valor que tenga radio, porque ahí vemos que radio vale 2. Y después que es el siguiente texto que está acá, y después dice área circ, y área circ es esta expresión que está acá, pi por el radio al cuadrado. Entonces, básicamente, este código lo único que está haciendo es darme el resultado, un texto en pantalla. Posteriormente, nuestros códigos van a dar resultados, funciones, números, resultados de procedimientos, imágenes, pero por el momento, como todavía no hemos aprendido muchas cosas, podemos hacer eso. ¿Qué más podríamos hacer con nuestro código estructurado? Podríamos agrandar el cuerpo. Imagínense que aparte del área queremos el perímetro. Entonces ponemos perímetro, y le agregamos que el perímetro es 2 por un pi por radio. Y aquí yo podría agregar otro resultado que sería imprimir y tiene perímetro. Y tiene perímetro. Junto. Perímetro. Lo guardo
y lo vuelvo a ejecutar para ver mi resultado. Y ahora vemos que nos entregó dos partes. El print que teníamos antes del área del círculo y lo que acabamos de agregar que dice y tiene perímetro, coma, el valor del perímetro. Tiene perímetro 12,56. Entonces, en ese sentido, nosotros simplemente por ver el código podemos ir identificando estas partes. Cuánto es el preámbulo, el cuerpo y el resultado. Pero esto no simplemente sirve para Python. La mayoría de los lenguajes de programación modernos mantiene esa estructura porque es fácil, desde el punto de vista del programador, es fácil programarlo porque tiene una estructura conocida. Y para programadores que van a revisar ese código, se hace también importante. Porque si yo tengo que leer este código, lo entiendo, pero si me lo dan desordenado, me va a demorar una eternidad en corregir si es que hay un error. Y eso es lo más fácil y lo más típico es que el código tenga algún error, un factor 2 un punto por ahí dando vueltas, que uno a simple vista no lo puede encontrar porque el que lo programó es completamente desordenado. Ya, entonces, cuando estemos tratando de hacer un código, y esto es una regla que uno cuando la aprende, o sea, cuando lleva programando y no tenía idea de esto y después lo entiende, es mucho más fácil. Esto es una regla que en realidad se usa no solamente en programación, se usa en varios aspectos de sistemas, que es la regla del KISS, que significa manténlo simple. Ahí dice CD, pero creo que la versión original es Keep it simple, stupid, así como no hagas cosas redundantes cuando tienes la solución muy directa. Y la idea de esto es hacer un diseño de programación, o sea, cuando ustedes escriben el programa, que sea sencillo, de tal manera que resuelva el objetivo, pero que no se dé mil vueltas para resolver algo que se puede hacer en pocos pasos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, volviendo atrás al caso de, volviendo atrás a nuestro código, imagínense, bueno, esto no lo voy a anotar acá porque no tiene sentido, pero lo voy a hacer en otro, lo voy a decir de forma verbal mejor. Imagínense que ustedes están generando un algoritmo. Identifique si un número es par o impar. Entonces, la forma práctica, que sería de acuerdo a la regla de aquí, sería si yo divido el número por 2 y tiene resto cero, o sea que lo que es un número, un múltiplo exacto de 2, entonces es número par, si no es número impar. Eso sería según la regla KISS. Lo que no sería X es decir, bueno, si el número es 2 entonces es par. Si el número es 3 no es par. Si el número es 4 es par. Si el número es 5 es impar. Y hacerlo explícito para cada uno de los números, eso sería una forma totalmente inútil de hacer un código para separar pares de impares. Entonces, eso es como está siguiendo el problema. Entonces, vamos a hacer una tarea de ejercicio en clase. Yo le voy a mostrar este algoritmo que dice preparar una taza de café para un invitado. El proceso dice, ahí está la flecha del mouse, dice, determinar la cantidad exacta de gramos de café por mililitro de agua basándose en un cálculo de densidad y peso molecular. Paso 2, medir los granos de café con una balanza de precisión de laboratorio. Paso 3. Utilizar un molino profesional de gama alta y ajustar la configuración de moliendas según la humedad ambiental y la presión atmosférica del día. Paso 4. Medir la temperatura del agua con un termómetro digital con un margen de error del 0,01 grados Celsius. Paso 5. Calentar el agua en un hervidor de cuello de cisne para un vertido preciso y manual. Paso 6. Utilizar un filtro de papel específico y un método de vertido en espiral como el B60 o Chemex con tiempos de extracción cronometrados al segundo. Paso 7. Transferir el café a una taza previamente calentada a la temperatura óptima. Este es el algoritmo. O sea, aquí usted
lo más probable es que haya millones de videos en Instagram o en TikTok que alguien haya hecho esto para decirle que él prepara el mejor café del mundo. Que siempre hay gente que lo puede hacer así. Pero el problema que queremos resolver es preparar una taza de café para un invitado. Este algoritmo, que funciona para hacer café, ¿resuelve el problema? Sí, pero ¿lo resuelve extremadamente complicado o lo resuelve de una forma simple? ¿Qué creen ustedes? Parece complicado, ¿cierto? A ver Bueno, si depende de cuánto quieran a su invitado, que le quieren preparar el mejor del pero para. ser culinario, algo así. Claro. Claro, pero en general podemos decir que si para un invitado así llegó un que van a estudiar en la casa o lo que sea, le dice, dame un café, entre que preparas todo esto pasa 3 horas y el invitado se te va y no le alcanzaste a preparar el café. Versus, entonces más o menos estaríamos de acuerdo que esto no estaría en la línea de algo simple. Sería algo que resuelve el problema, pero con muchos pasos extra. Más que pasos extra, pasos complicados para poder resolver. Mientras está el mismo problema. El problema es preparar una taza de café para un invitado. Y el proceso dice medir 1 o 2 cucharadas de café molido, poner el café en una cafetera de goteo, o un émbolo francés, prensa francesa o simplemente en una taza, calentar el agua en una tetera o en el microondas hasta que hierva, verter el agua caliente sobre el café, dejar reposar unos minutos. Esto también resuelve el problema del café para el invitado. Este es mucho más sencillo. Entonces, desde el punto de vista de la regla X, esto sería la solución más óptima a nuestro problema, pero pasaría quizás lo que dice Vicente, ¿qué pasa si nuestro invitado es alguien que tiene el paladar demasiado refinado y esto le parece un asco? La idea detrás de la regla X es que primero resuelves el problema de la forma más simple y después puedes refinar tu proceso para obtener lo que quieres. O sea, yo hago esto y digo ya, ahora yo sé cómo resolver. Lo voy a volver a plantear, pero mejorando los pasos intermedios para obtener algo mejor. Más que partir como mi primera iteración, mi primer algoritmo que voy a crear, partir algo complicado. O sea, eso no quiere decir que este algoritmo esté mal, simplemente que desde el punto de vista de desarrollo, yo primero parto resolviendo el problema un poco más tosco y en la segunda iteración lo voy corrigiendo para algo, iteración me refiero a que vuelves a ver el código y te das cuenta, en realidad, tal vez lo de medir un adulto de de café lo podría hacer un poquito mejor, lo voy a cambiar aquí, lo voy a ajustar a nuevas recetas de preparación de café, de tal manera que eventualmente voy a terminar en lo de acá, que está ultra, ultra detallado y ultra específico, pero en todo momento yo voy a estar preparando café, no me voy a detener a pensar no sé, 3 meses cómo desarrollar este algoritmo, mientras que este lo podría haber desarrollado en una semana y en menos tiempo haber llegado hasta acá porque yo ya sé cuál es el camino que me funciona. Entonces, la regla del KISS quiere decir, básicamente, tratar de hacerlo simple y de tratar de hacerlo de una forma que yo después lo pueda corregir, mejorar, sin tener que partir con una genialidad desde el inicio. Bien, entonces, pensando después de todo este paradigma de la regla KISS y lo que es un programa computacional, vamos a empezar ahora sí, mano a la obra sobre sus códigos. Vamos a partir abriendo el código. Voy a hacer otras cosas que por el momento no necesitamos. Ah, abramos nuestro código. Open. Entonces, los dos archivos que tengo acá los voy a quitar porque ya no los necesitamos. Borrar. Y está acá, lo cerramos. Ya, aquí estamos. Esto no lo puedo borrar. Entonces vamos a crear un archivo nuevo, que en este caso es un archivo, no sé, física computacional 4 física computacional 04 y la extensión es YPINB, porque vamos a hacer un notebook de Python. Y le voy a cambiar los colores porque los colores oscuros en esta pantalla, en esta proyección, no quedan tan bien.
Preferencias. Ya. Antes de preparar el sistema, a ver. Antes de preparar el sistema, una cosa importante, acá arriba, donde tengo el file, no se les vaya a olvidar, como regla de vida, activar la opción de autosave o de auto guardado. ¿Por qué? Porque ya le ha pasado a varios compañeros de ustedes que están en el taller escribiendo, profe, sé que se me cayó el computador y no guardé. Y perdí. Y tuvo que buscar ahí si es que había alguna copia por ahí. Me pasó la clase pasada. Por ejemplo. No, pero me acuerdo que a alguien le pasó en un taller, creo que el año anterior al pasado, le pasó eso, que estaba escribiendo y no se dio cuenta que no había salvado y cerró el Chrome. Sí, o sea, el Chrome, el código. Simplemente cerró y dijo, ya, listo, profe. Voy a buscar el archivo para enviarlo y no tenía nada en el archivo. Por suerte el taller se dio cuenta en la mitad del taller y empezó, porque se acordaba todavía de la solución y la empezó a escribir. Y entonces, pensando ahora en esto, si activen el auto guardado, vamos a crear una celda de código, o sea, code. Y aquí en esto existen varios aspectos. Primero que nada, vamos a guardar eso que no nos moleste. Esto que está acá, que tenemos aquí, es una celda de código. Y en este caso significa que dentro de él está esperando que haya código en Python. Eso quiere decir que puede haber una secuencia de códigos en Python en el que vamos a ir escribiendo, o simplemente uno y cosas así. Entonces, hay varios aspectos para ver. Primero, vamos a escribir print el coloso y usamos Shift Enter para que no escriba algo. Pueden escribir lo que quieran, ¿no? El coloso lo puse porque a veces no ando con mucha imaginación. Coloso. Entonces, como el primer comando que hemos estado usando siempre, que es print, si apretamos Shift Enter, nos va a preguntar el kernel, perdón. Y ahí le digo que sí. Y ahora sí. Y ahí me imprimió en pantalla el coloso. Esto es equivalente a que yo lo hubiera guardado en un archivo .py y lo ejecutase con Python 3 el nombre del archivo. Simplemente que esto lo estamos viendo acá. A todos les funcionó, ¿cierto? Sí, yo creo que sí, porque esto es lo más básico que ya creo que ya lo hemos hecho varias veces en la clase antes de llegar a ahí. ¿Qué otra cosa importante? Dentro de una celda, como les decía, nosotros podemos escribir una secuencia de comandos en Python, siguiendo una estructura. En este caso, simplemente pueden copiar y pegar lo que está acá. Lo vamos a escribir. Era primero import math, después tenía print el número pi, print con minúscula, perdón. Número pi. Otro print que dice se puede calcular. Se puede calcular. Después, print de muchas formas. Muchas formas. Y un último dice como un print que dice como 2 por arcoseno de 1, 1.0. Y aquí ponemos el valor. 2 por más punto arcoseno 1.0. Arcoseno. Claro. Y aquí yo tengo, por lo que tengo acá, tengo una secuencia de líneas en Python que están dentro de una celda en mi notebook de Jupyter. Simplemente cuando yo ejecuto esto con Shift Enter, ustedes tienen que pensar que el código o el intérprete de Python lo que va a hacer es correr la primera línea, correr la segunda línea, correr la tercera línea, correr así hasta que se quede sin líneas en esta celda. Entonces, lo primero que va a hacer es importar math, que significa que vamos a poder usar funciones matemáticas, que por defecto no vienen en Python. Después va a imprimir el número pi, o sea, el texto que diga el número pi. Después va a imprimir en una nueva línea
se puede calcular, en una tercera línea se puede calcular, o sea, de muchas formas, y una cuarta línea como 2 por arcoseno 1.0, y después va a ser el cálculo de 2 por arcoseno de 1. Entonces, si apretamos Shift Enter en esta línea, nos va a decir todas esas cosas. Y ahí. El número pi se puede calcular de muchas formas, como 2 por arcoseno de 1, y el valor de 2 por arcoseno de 1 es 3.141592, lo que sea, que es el valor referencial de pi obtenido a través del arcoseno del número 1, o sea, el arcoseno de 1. También valdría como arcocoseno de 0, si no me equivoco. Entonces podríamos agregar una línea. El coseno de 0. Aquí nos acordamos de las funciones. Y ahí está. Si se dan cuenta, de las dos maneras nos da pi, como resultado de una función trigonométrica inversa. Cosas importantes. ¿Qué pasa si yo pusiese algo así como un punto? Porque soy malo y tengo dedos gordos y sin querer escribí un punto y yo mando a escribir mi código. Y me va a decir error. Entonces, una de las cosas importantes en programación no es tanto, o sea, es importante saber programar o saber programar bien, pero también es importante saber entender los errores que nos va a decir el intérprete de Python cuando los cometemos. Porque muchas veces me ha pasado en cursos anteriores de que decirle un error y decir, profe, tengo un error. Y es como, ¿y en dónde te equivocaste? No sé. El intérprete te lo está diciendo dónde se está equivocando uno. Entonces, primero que nada, aquí nos dice la cell IN4, que es esta, porque ahí tiene el 4, en la línea 5. Entonces tengo que ver cuál es la línea 5. O sea, aquí yo lo puedo identificar tranquilo cuál es la línea 5, pero imagínense. Entonces, la línea 1, 2, 3, 4, 5. Ah, en esta. ¿Qué pasa? Hay un error de sintaxis. O sea, estoy escribiendo Python de una forma que Python no me entiende qué es lo que quiero decir. Y me dice sintaxis inválida. Ah, entonces tengo que ver dónde me equivoqué. A ver, el print está bien, el 2 por max por seno de 1 está bien. Ah, ahí está. Puse un punto y en Python no entiende qué significa un punto. Entonces yo lo puedo corregir, lo vuelvo a correr y ahora corre. Importante eso de dónde están los errores cuando lo ejecuten, especialmente durante el taller. O sea, una de las gracias de los talleres es de que ustedes cuando entreguen el taller, el código debería correr. Y lo más probable, o sea, no es lo más probable, la idea del taller mismo, están hechos para que ustedes sepan cuál es el resultado que van a obtener. Pero la cosa es que tienen que asegurarse de que el código les corre. Por lo general, es donde fallan muchas veces, que en el código no les corre, más que entender el resultado del taller. Bien, ¿qué otra cosa importante que recién dije? ¿Qué pasa si no soy bueno para contar o mi celda tiene 10.000 líneas de código y me dicen que está en la 835 y como yo puedo ver acá, no me salen los números? ¿Cómo le hago para que me salgan los números? Hay una forma corta, que es apretar Control Shift P y después escribir la opción Show Cell Line Number. Entonces, Control Shift P y me aparece aquí, yo pongo Show Cell Line Number. Profe, perdón, ¿cómo lo hizo? ¿Ah? ¿Cómo? Control Shift P. Y después ponen Show. Bueno, aunque aquí ya me aparece porque fue lo que acabo de usar. Lo aprieto y ahí me aparecen los numeritos. Entonces, cuando me decía el error que estaba en la línea 5 yo sé que es esta línea. Pero el único problema es que aquí hay que hacerlo para cada una de las celdas por separado. No lo hacen todo el notebook. No queda como una opción permanente. Control Shift P. Y después tienen que escribir Show Cell Line Number. O mostrar las líneas, los números de línea de las celdas, de las casillas de programación. ¿Le resulta lo de los números? Sí. Control más Shift o Control más mayúscula más P. O sea, cuando uno dice Control Shift
no significa que apretar el control, después el shift y después la P, sino que es control más shift al mismo tiempo, P. O sea, es la combinación de las dos letras, las dos teclas con P les va a aparecer. Porque si no, si le hacen control shift P, les va a anotar una P. No, no les va. Aquí es un combo de letras. ¿Y les funcionó los números? Sí. O sea, ¿es útil? Sí. ¿Lo pueden hacer pueden programar sin los códigos, sin las líneas? También. Simplemente como una curiosidad para que lo puedan hacer. Ya, entonces, ¿qué pasa si ustedes quisieran mejorar en su Python, aparte de lo que vamos a ver durante el curso? Porque el curso está orientado en física computacional y en realidad la programación se puede ir por otro lado que no es necesariamente la física computacional. Por ejemplo, hay varias carreras de ingeniería que son ciertamente en computación y ahí ven programación a otro nivel, con otro objetivo. Nosotros nos vamos a centrar en la parte física, pero si ustedes quieren seguir mejorando en el lenguaje en sí, para aprender a hacer identificación de patrones en lenguajes general, en castellano, ver, no sé, sintaxis en general de otros idiomas, utilizando Python como medio de análisis, lo que pueden hacer ya sea meterse a Google, por muchas veces los problemas ya alguien más los resolvió, especialmente en Stack Overflow, especialmente cuando tenemos errores que no entendemos bien a qué se deben. Ponemos el problema en Stack Overflow y lo más probable es que alguien ya lo haya resuelto o nos puede guiar cómo solucionar nuestro código. O lo otro, si quieren ya irse en un camino un poquito más estructurado, por ejemplo, hay varios cursos de Python que son online, que son gratis, como el de SoloLearn, edX o Learn Python, que la gracia es que son relativamente acompañados. Por ejemplo, el de SoloLearn, si me puedo meter, básicamente, me va a pedir que me registre y toda la cosa. No me quiero registrar. Ya me voy a tener que registrar, pero voy a tener que meter primero con mi. A ver, vamos a dejar compartir porque no quiero andar mostrando mis credenciales al menos. No tengo que agregar otra. Entonces, ahora que estoy ahí, ¿puedo volver a compartir pantalla? Ya. Va, estaba en Solo Learn. A ver, iniciar sesión. Google. Bueno, claro, por ejemplo, aquí tienen un cursito de introducción a Python y hay distintas etapas y ustedes lo pueden ir haciendo con tiempo. Es súper corto, sí, de hecho, los va a dejar más o menos como las primeras 4 clases que vamos a tener acá, porque va a ser lo básico. La cosa es que nosotros lo básico lo vamos a complicar más veces. Entonces, por ejemplo, ese es solo learn. Eh, También se pueden meter a edX. edX lo está, ¿dónde tengo por ahí? Acá. edX que es de Harvard también, gratis, simplemente se inscriben y van haciendo el curso. Aquí tienen los temas que va a cubrir el curso, como funciones variables, condicionales, loops, excepciones, librerías, etcétera, etcétera, etcétera. Y también
quedan páginas que son simplemente de información como Learn Python, o aquí también ustedes pueden ir aprendiendo lo básico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista práctico del, de un curso de programación en Python, nosotros vamos a ver más que nada la parte de física computacional. No nos vamos a centrar tanto en las millones de aplicaciones que tiene Python para cosas más cotidianas, porque nos vamos a centrar en la física. Pero si ustedes quieren adentrarse, porque les va a servir en otros aspectos, especialmente si después de la carrera quieren hacer otro tipo de actividades, no sé, entrar a trabajar en una empresa donde hacen análisis de datos o cosas así, aprender a programar bien siempre va a ser súper útil. Ya. Pasando a otro tema, adentrándonos más en el conocimiento de Python, vamos a ver lo que son los tipos de variables, lo que les comentaba. Python o se le llama variable a un objeto que va a almacenar una información. Y esa información que se almacena en esa variable, en esa como cajita de lo que llamamos variable, puede tener distintas formas. Y dependiendo de la forma o de la naturaleza de esa información, Python la va a poder encasillar en lo que se llaman tipos de variables. Un número real se almacena desde el punto de vista interno del computador de forma completamente diferente a un número real o un número de puntos flotantes, que a un número complejo o a una cadena de caracteres o un booleano, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener que estos tipos de variables las vamos a poder utilizar para hacer cálculos o operaciones, pero la acción básica que ustedes tienen que aprender y acordarse bien es que para que una variable retenga esa información, nosotros tenemos que asignarle la información. Y asignarle la información desde el punto de vista de la sintaxis de Python significa usar el símbolo igual. Y aquí es cuando entra la confusión a veces porque ustedes en matemáticas, ustedes se ponen x igual a 2 o 2 igual a x, es exactamente lo mismo. Porque yo le estoy diciendo que ahora x es 2 o 2 es x. Y en cualquier situación donde yo escriba X, yo sé que vale 2. Pero, desde el punto de vista de un lenguaje de programación que tiene su sintaxis, nosotros tenemos que para asignarle, tenemos el valor igual. No es el igual como de igualdad, sino es la acción de asignar. Esto quiere decir que si yo tengo una variable que se llama X, yo estoy asignando el valor 2. O sea, ahora X contiene la información 2. Si yo escribiese esto, 2 igual a X, lo que estoy diciendo es que al número 2 le estoy asignando la información que tiene X. Esto claramente es un error porque 2 tiene una información que, digamos, pura, que no puede ser alterada por lo que nosotros queramos decirle a nuestro programa. O sea, 2 es el número 2 para Python. Yo no le puedo decir ahora que ahora vale 8, porque estoy en un caos matemático. Entonces, lo importante es que cuando uno habla de asignación, siempre es desde la derecha se asigna hacia la izquierda. Ahora, ¿qué cosas puede ser una variable? Una variable, básicamente, o qué define una variable, es un nombre. En este caso, va a ir siempre a la izquierda, va a ser lo que inicia la línea, el nombre de la variable que le queremos dar. Todos los espacios en blanco no valen. O sea, aquí si quiero poner que mi variable se llama nombre de variable, tengo que escribirla como nombre, guión abajo variable o nombre variable, todo junto. Igual, que eso significa la asignación, y valor variable. El valor significa la información que va a llevar. Creo que si tengo una celda, por ejemplo, con import math o algo así, y después abro otra celda, va a estar ejecutado igual la celda anterior. Sí. Entonces puedo utilizar más de la otra celda igual. Sí. Eso va a ser un dolor de cabeza de los notebooks, pero espero que lo podamos entender. Entonces, en este sentido, yo tengo nombre variable, igual valor de variable significa que al número que está acá, le estoy asignando la información contenida, ya sea por una variable, por lo que le queramos poner. ¿Eso qué va a significar? Que, por ejemplo, si yo escribo la instrucción en mi notebook de Jupyter, copy igual 3, 14, 15, 16, yo estoy
dándole a la variable que se llama coque el valor 3, 14, 15 y 16, el valor numérico 3, 14, 15 y 16. Entonces podemos hacer ese ejemplito, simplemente para poner en una nueva celda, ponemos coque igual 3.141516. Va, le puse muchos puntos que no debías. Lo ejecuto y lo que sabe Python es que existe ahora una variable que se llama coque y que tiene el valor 3, 14, 15 y 16. ¿Cómo yo sé que coque tiene el valor 3.16? Lo que podría hacer es imprimirlo. Ahora, si pongo print y entre paréntesis el nombre de la variable, Python va a saber que lo que quiero es recuperar la información que está dentro de la variable que se llama coque y escribirlo en pantalla. Entonces, si hago print coque, 3, 14, 15, 16. Entonces, aquí importante. Coque igual 3, 14, 15, 16. Print coque me dice lo que tiene coque. O sea, la variable que se llama coque. No quiere decir que, porque yo podría tener, no me voy a adelantar, porque la siguiente diapositiva vamos a ver que en realidad para Python el nombre de la variable y el tipo de información que tenga dentro puede cambiar. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, si yo tengo coque igual 3.14 y primo coque me dice 3.14, yo le puedo preguntar a Python cómo lo guardó, cómo esa información está contenida internamente, con el comando que se llama type, de tipo. ¿Qué significa eso? Que si voy de nuevo a mi caso, aquí tengo print coque y si escribo type coque, me dice que es float. Float, que vale decir número real o número de punto flotante, que es la estructura computacional que se almacenan los números que tienen decimales. ¿Qué otra cosa? Si ahora a coque, en vez de llamarle 314, le ponemos coque igual, entre comillas, PRUCN, y le preguntamos el tipo, y así lo vamos a hacer todos juntos, le decimos coque igual, PRUCN. De hecho, vamos a aprovechar y vamos a decir que imprima coque y que también nos diga el tipo de coque. Ahora para Python, la variable coque, porque estoy muy abajo, los que están ahí arriba no van a ver dónde estoy, ahí, están atrás. Si ejecuto esas tres líneas, me dice que el imprimir coque me escribe PRUCL, que es la información que nosotros le pusimos, un texto, y el tipo STR que viene de string, que viene de cadena de caracteres. Entonces, por un lado, en la línea anterior, en las celdas anteriores, las voy a funcionar mejor. En la celda anterior nosotros teníamos que el mismo nombre, coque, era un número de punto flotante, pero coque igual 3.1415. Lo ejecuto, ahí está. Si yo escribo coque igual 3.14, me dice que es float, número real o número con decimales. Si lo escribo con comillas, me dice que es una cadena. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Si le digo ahora que coque vale 3, sin ni siquiera ponerle punto 14, me va a decir que agarro esas líneas, simplemente las voy a poner acá abajo. Y le digo ahora que coque vale 3 y lo ejecuto, me dice que el tipo de variable coque es un int, de integer o entero. O sea, internamente Python no es lo mismo 3 que 3.0. O sea, si pongo 3.0, que para nosotros 3 o 3.0, básicamente el mismo número, para el computador el 3.0 lo almacena como un punto flotante, como un float, mientras que el 3 sin punto lo almacena como un entero. Y eso desde el punto de vista del computador, cómo gestiona esos números es distinto, completamente distinto. Para nosotros nos da lo mismo, a este nivel nos da lo mismo, pero desde el punto de vista interno del computador hubieron tesis doctorales sobre cómo tratar los números en un lenguaje de programación. ¿Qué pasa ahora si pongo coque igual 3 más 4j? Aquí estamos recorriendo varios de los tipos de... Voy a copiar. Hacemos coque
igual 3 más 4J, me dice que el número es 3 más 4J, pero me dice que es complejo. La representación de un número complejo en Python no usa la letra I para la unidad imaginaria, usa la letra J. Entonces aquí me está diciendo que 3 es la parte real de mi número complejo coque y la parte imaginaria del número complejo coque es 4. Y combinado como número complejo sería 3 más 4J, que es la notación que tal vez ustedes vieron en los cursos de método, eso sería como 3 más 4i. Pero en nuestro caso es simplemente 3 más 4J. Eso es porque la influencia de los ingenieros les gusta usar la J como unidad imaginaria. Muy bien. ¿Qué otro tipo de variable tenemos con coque? Coque va a terminar con la oreja caliente y de tanto. Coque, si le ponemos igual true con la T mayúscula, eh, copiamos de nuevo y ahora decimos coque igual true, nos va a decir que coque es true, que significa verdadero. En inglés true significa verdadero. Y nos dice ahora que el tipo es el tipo bool, o variable booleana, o variable de verdadero y falso, variable lógica. Entonces, ahí tenemos varios tipos de letras. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Esta es pregunta para usted. ¿Qué pasa si escribo coque igual 3? Habíamos visto que es un entero. ¿Y qué pasa si le digo coque es 3, pero con comillas? ¿Sigue siendo un entero el número 3 entre comillas o no? ¿Qué crees? ¿Qué me va a dar como resultado? No. Claro, le va a dar una cadena de caracteres. O sea, siempre las cadenas de caracteres tienen comillas. Pero desde el punto de vista de lo que me está imprimiendo en pantalla sigue siendo un 3. Entonces aquí entra uno de los puntos, detalles importantes, que no es lo mismo el 3 como el carácter 3, como la letra, como la forma que nosotros hacemos así, con el número que se puede operar suma, resta, multiplicación y división, 3. O sea, hay división entre el tipo de carácter que tiene la forma del 3 y el número 3 abstracto. Ya, eso es importante porque a veces uno no va a estar viendo, uno no va a estar escribiendo el type coque, simplemente uno va a estar haciendo así y de repente dice, pero si el valor dice 3, ¿por qué no le puedo sumar 2 para que me dé 5? Python se va a quejar porque no sabe sumarle a las letras, sumarles números, por ejemplo. Hablando de eso, de los números y las letras. eh, bueno, antes de las operaciones vamos a ver simplemente los más comunes y lo que vamos a tener como extensión de los tipos de variables son que en base a los mismos tipos de variables podemos construir estructuras más complicadas, que nos va a ser súper útil. Primero, teníamos las cadenas de caracteres, los str, los que van entre comillas. Tenemos los números, que son como los números enteros, los puntos flotantes y los complejos, que ya habíamos visto sus particularidades. Pero en base a estos tipos de variables, nosotros podemos generar otros tipos de estructuras un poco más complicadas, como las secuencias, que son las listas, las tuplas, los rangos, que por ejemplo me permite ordenar como un vector distintos tipos de variables. O sea, de la misma manera que un número, yo tengo el número 1, pero puedo tener el vector 2,5 y matemáticamente están apuntando a espacios distintos. Yo también puedo tener un objeto que sean, no sé, Coque, Rodolfo y... ¿Cuál? ¿Cuál otro hay? Coque, Rodolfo, que eso siempre me encuentro con esos dos. Coque, Rodolfo y Cookie. Eso. Y esos son los que siempre andan por acá Entonces aquí yo tengo, por decirlo, una lista de los perritos UCL y lo puedo ir alargando, pero van a ser estructuras que se basan, o sea, que tienen como base las cadenas, las estructuras anteriores que estuvimos viendo. Y de eso se va a tratar en muchos aspectos nuestros programas de computación que vamos a ir haciendo.
estructuras cada vez más complicadas que nos van a permitir resolver problemas más complicados. No simplemente jugar al ábaco de sumar y restar 1, 2, 10 y cosas así, sino que vamos a hacer secuencias mucho más complicadas. Aparte de las secuencias, van a existir otras cosas que son los mapas, que nos permiten generar diccionarios. Eso quiere decir que tenemos un objeto, los cuales yo les puedo poner etiquetas, como por ejemplo la etiqueta RUN del número del cadena de identidad, una etiqueta que se llame nombre, que yo le pregunto a este objeto, dame el nombre y me va a decir el nombre asociado a esto, como cuando hacemos una tabla en Excel y tenemos los nombres de las columnas. Y también vamos a poder generar, bueno, los booleanos que lo habíamos visto con Coquetan, que nos van a poder decir si algo es verdadero o falso. Si se quieren adentrar en los distintos millones de tipos de variables que existen, les dejé hoy un link bien bonito de la que ahí van a poder ver otros tipos de secuencias. Lo más probable es que la letra esté muy chica, pero ahí van a poder jugar con distintos tipos. Por ejemplo, aquí tenemos este Hello World, una cadena de caracteres, 20 integer, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que está acá nos va a decir que es una lista, esto que está acá nos va a decir que es una tupla, y la única diferencia, que la letra está chica, desde el punto de vista de cómo se escribe, que por eso es importante acordarse y practicar, es que las listas se escriben con paréntesis cuadrados y las tuplas se escriben con paréntesis redondos. Que uno podría decir si los paréntesis son lo mismo. No, aquí las letras tienen su implicación. Entonces, como les decía, dependiendo, con las primeras estructuras se pueden construir cosas interesantes, pero con las estructuras subsiguientes, que son más complicadas, podemos hacer objetos mucho más ricos desde el punto de vista de lo que queramos hacer con nuestro código. Como por ejemplo, con una lista, como les estaba contando, que tiene Apple, banana y cherry. Esto nos podría servir si estamos haciendo algún tipo de reconocimiento del patrón y estamos buscando los tipos de fruta que existen en un libro. Entonces, vamos buscando cada vez que la palabra Apple aparece, la analizamos y cosas así. Estos son como, y van a haber más estructuras y ahí pueden jugar harto con él. Ya. Se me perdió el. Ahí. Ahora sí. Otras, ahora no son estructuras como tipo de variable, pero son comandos que van a aparecer en Python, que en este caso son los comandos que son ignorados, que son los comentarios. Siempre un código lo tienen que comentar porque ustedes tal vez se acuerdan clarito lo que hicieron hoy, pero pasado mañana no se acuerdan qué quisieron decir cuando escriban el código. O cuando lo vuelvan a leer, se empiezan a cranear por qué hice esto. Los comandos, o sea, los comentarios en Python se escriben con el hash o la almohadilla o el gato, como le quieran llamar ese carácter. Y la idea es que todo lo que esté a partir de ese símbolo, el intérprete de Python lo ignora. Y eso quiere decir, ignorarlo significa que no lo ejecuta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de nuevo Poke. Ponemos aquí, vamos a mi código y ponemos Poke, igual, un perrito, lo uso Nino. Y si yo lo ejecuto, esto me dice todo tranquilo, se ejecutó Poke. Si yo lo quiero comentar, como les digo, tengo el símbolo hash y todo lo que esté después de esto, Python lo ignora. O sea, si yo lo ejecuto, se ejecuta sin ningún problema. Si yo le quitara ese símbolo hash que está antes de mi texto, le ejecuto, me va a decir, hay un problema de sintaxis porque lo va a querer ejecutar y se da cuenta que eso, que ese balbuceo que puse ahí no está conforme a las reglas de Python. Lo puedo comentar. Y básicamente los comentarios son una guía para decirnos qué queremos hacer. Entonces, por ejemplo, el comentario puede ir después de un texto, lo ignora, no lo va a ejecutar. Por eso es bueno, por eso nos sirve para hacernos notas de lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado, los comentarios. Y si ven cualquier código de cualquier parte, a ver, vamos a ver si voy a abrir un código random por ahí. Va. A ver, vamos a meternos ahí en el computador. Va a sacar un código.
vamos a meternos en el computador, no, 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 vale. Híjole. ¿Verdad? Vale, que me haya Ah, no, eso ya. Tuve que leer. O sea, por ejemplo, estos son códigos que tengo de mi repositorio, de mis otras cosas, de investigación y cosas así. Me voy a meter en uno cualquiera. Ah, tengo que volver a compartir. Por ejemplo, aquí estoy en el repositorio, por ejemplo, en este código. Acá. Por ejemplo, aquí tenemos un código cualquiera que no se ve, porque está muy chico. Eh, claro, aquí. Por ejemplo, aquí hay un comentario que me estoy escribiendo detalles. Digamos que este no es uno de los casos más bonitos porque me acabo de dar cuenta que no tiene muchos comentarios, pero aquí tenemos un código que es bastante largo, que estamos haciendo gráficos, cosas así, porque este es un notebook de Jupyter y nos permite analizar distintos aspectos. Pero digamos que este no es uno de los mejores ejemplos porque este está desordenado. Vamos a ir a uno más mejor armado. A ver, esto, transfer function, a ver. Ups, no, sí, voy a ver los números. Vamos a ver. Por ejemplo, este otro notebook. Si se dan cuenta, ahí está todo escrito en Python. No, hay un comentario, uno se va poniendo comentarios. Estos son clines que uno va comentando para que no se ejecuten. Pero si se dan cuenta, los comentarios siempre están dando vueltas. Bueno, eso es un gráfico de análisis de los mismos datos, etcétera, etcétera. Pero el punto de que lo más probable es que ustedes en el curso se van a topar con sus propios programas que van a desarrollar, especialmente tendiendo a la final, con los proyectos finales del curso, van a ser bien largos y que si no le ponen comentarios, después cuando llegue la hora de las preguntas no van a acordarse qué quisieron hacer cuando estaban escribiendo el código de tal manera o de otra. Bien, ya porque aquí nos va a pasar el tiempo. No sé si vamos bien en el tiempo, vamos pésimo en el tiempo. Ah, nos quedan hasta las 4. Ah, estamos. Ya, otra cosa que son importantes, que estos son como básicas y por eso todavía no nos podemos poner a programar probablemente tal, pero son cosas que necesitamos saber, necesitamos ver, aunque sea para que, como cultura general. Los otros tipos de o objetos que se pueden topar en un código son los que se llaman docstring, que quiere decir cadena de texto de documento, y es básicamente un texto que uno puede agregar al inicio de un código que nos permite recabar información de ayuda en el sentido de que ustedes son el programador y ustedes quieren que las personas que usen su código sepan cómo usarlo, entonces ustedes pueden escribir un texto que describa qué es lo que hace el código, etcétera, etcétera, como ayuda a un tercero. Entonces, por ejemplo, yo tengo este código que se llama def, ustedes aquí simplemente copienlo, def, que es, y entre paréntesis, a, dos puntos, tres comillas, print a, y después dice, es un perrito, es un perro viejito. Vamos a escribirlo en una de nuestras celdas. Ahí que no se doblamos. Vale. De qué es, entre, ponemos A, ponemos, esto no, ponemos tres comillas, que es lo que define un docstring. Docstring. Y después ponemos lo que decía el código, que decía print A, coma,
es un perro viejito. Y listo, lo ejecutamos. Esto que está acá, no sabemos lo que hace, solo sabemos que imprime algo y después dice es un perrito viejito. Entonces, si nosotros vamos a preguntarle, si se acuerdan antes, habíamos dicho que Coque valía un perrito usenino. Entonces, vamos a decir que Coque vale Coque. Coque vale la línea de caracteres que dice Coque. Entonces, ahora lo que yo puedo decir es decir, bueno, ¿qué es? Y entre paréntesis pongo mi variable que se llama Coque y me va a escribir Coque es un perro viejito. Porque básicamente lo que está haciendo nuestro código acá arriba, que todavía no sabemos lo que es un def, pero básicamente lo que tenga A lo imprime. O sea, si aquí pongo Coque, Coque entre comillas Coque, me dice Coque es un perro viejito, pero podría poner que Coque vale Rodolfo, por ejemplo, es que la variable Coque tiene la cadena de caracteres que dice Rodolfo, y cuando vuelvo a ejecutar qué es Coque, me dice ahora Rodolfo es un perrito viejito, es un perro viejito, etcétera, etcétera. Ya, pero imagínense que yo no tengo idea de lo que hace Coque, que es una función o este que es, no tengo idea cómo se usa, porque ahora sé porque lo programé yo. Entonces ustedes podrían decir help, que es para pedir ayuda a Python, y Python lo que nos va a decir, nos va a entregar como resultado, es lo que esté escrito dentro del docstring, perdón. Entonces, como ya aquí yo puse entre tres puntos, esto es un docstring, me dio como resultado, esto es un docstring. O sea, aquí yo podría poner, en vez de docstring, le podría agregar aprovechando este texto se entiende como una descripción del código que hemos escrito. Por ejemplo, ahora cambié mi docs string para que incluyera ese texto. Entonces, si le pregunto ahora help, ¿qué es? Me dice todo esto. Utilidad de esto. En esta función, ¿qué es? Es lo más inútil posible porque simplemente es para mostrar lo que hace. Pero ¿en dónde nos resulta útil? Por ejemplo, nosotros en alguna parte, en nuestro objeto, habíamos invocado una cosa que decía import math. ¿Recuerdan? Habíamos importado eso que es math, que no sabemos lo que significa, pero por ahora yo les dije que ahí contienen funciones matemáticas. ¿Qué pasa si yo quisiera calcular el logaritmo? O sea, yo sé que existe una función que se llama logaritmo, log, y yo le calculo el logaritmo a 10. Y le voy a decir que me lo imprime el resultado. Sí. Imprime. ¿Cuánto es el logaritmo de 10? 2.30. Entonces alguien podría decir, ah, pero este logaritmo, ¿qué logaritmo es? ¿Cómo yo sé si es logaritmo en base 10, en base en base a qué? Entonces, aquí uno puede decir, bueno, veamos qué nos quiere decir la persona que escribió la función logaritmo. ¿A qué se refiere? Entonces llamamos a help. Voy a ir para arriba para que ustedes lo puedan ver. Y ahí nos va a decir, help es una función construida dentro de la función, o sea, ayuda sobre la función construida que se llama logaritmo en el módulo matemático, más. Log x, base más e. Regresa el logaritmo de x en la base dada. O sea, por defecto, la base es e. Entonces, este es el logaritmo natural. No es el logaritmo en base 10. Y eso va a ser una cosa que siempre va a pasar dependiendo de la jerga del área. Log en algunos casos puede ser el logaritmo en base 10, que lo más probable es que tal vez en algunos cursos de cálculo hayan visto que log vale el base 10 y ln es el logaritmo en base e, pero después en los cursos de física log se refiere al logaritmo en base e y log sub 10 es el logaritmo en base 10.
para hacerlo más claro. Siempre va a estar esa ambigüedad y no pueden asumir de que una función, porque se llame igual que otra, da el mismo resultado. Entonces, eso es importante. Y para aclararse a nivel de Python, la función help les puede ayudar a aclarar dudas de ese estilo. O sea, si aparte de la función matlock, yo quisiera saber la función seno, sí, es la función seno que recibe grados o radianes como argumento. Porque también ustedes, muchas veces en los primeros cursos, ustedes calculan el seno de 45 grados, no el seno de pi cuartos. Entonces también tienen que revisar ahí la ayuda del math.sim, de la función seno, nos dice que regresa el seno donde x está medido en radianes. Entonces, la función help no es una función que está por ahí, pero la función help es importante solo si es que quien programó la función en sí escribió un buen docstring. Docstring, me suena como cualquier otra cosa, pero ya está. Y ahora sí vamos, para ir terminando la clase, vamos, la última patita de conocimientos de Python por hoy. El jueves vamos a ver más, vamos a poder hacer más cosas. Ahora simplemente estamos viendo definiciones y definiciones. Voy a aprender esto que está dando calor. Entonces, vamos a ver lo que son las operaciones y los operadores. Ustedes ya han visto algo de mecánica cuántica, ¿cierto? No, no han entrado en cuántica. Ya. Da lo mismo. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de operaciones, imagínense operaciones, sumar, restar, cosas que uno podría pensar en matemáticas. Y cuando pensamos en operadores, ustedes, por ejemplo, cuando actúan la derivada sobre una función, ese objeto es un operador, porque hace algo sobre un objeto. En mecánica cuántica van a ver que está el operador, los operadores cuánticos, como el hamiltoniano, momento angular y cosas así, que ustedes en mecánica lo han visto, pero desde un contexto clásico. Después, en un contexto más matemático, muchos de esos objetos se les llaman operadores, porque actúan sobre una cierta cantidad. Mientras que van a haber otras cantidades que son operaciones, que realizan acciones sobre dos elementos y los combinan. Entonces, desde el punto de vista de Python, existen ambos procesos. Uno, más relacionados con la matemática, que ustedes ya lo conocen, como sumar, restar, dividir, multiplicar, pero también van a haber operaciones que pueden ser lógicas, que nos van a decir características sobre estas variables. Por ejemplo, si escriben, y ahí tenemos puros ejemplos que parecen de tercero básico, pero si escriben print 1 más 2, como son dos números enteros, el resultado nos va a dar 3. Si yo escribo print 1.0 más 2.0, el resultado nos va a dar 3.0, porque este es un número de punto flotante. Ahora, si digo print, entre comillas 1 más, entre comillas 2, ¿qué creen que va a pasar? Ahora yo le estoy diciendo que me sume, o sea, hay un signo más, yo hubiera pensado sumar, que me sume el carácter 1 con el carácter 2, porque están entre comillas, ya no son simplemente los números, ahora son los caracteres que representan esos números. ¿Qué creen que puede pasar? Porque yo sé que con los números que están acá son operaciones matemáticas. 1 más 2 me dio 3, o sea, 1 entero más 2 enteros me dio 3 enteros. 1.0 más 2.0 me dio 3.0. ¿Y qué crees que va a pasar con 1 más 2 como caracteres? Los va a sumar, ¿no nos va a dar 3 como caracteres? Muy bien. Nos va a dar 12, porque no es 12 en el sentido, este no es el número 12, sino que es el carácter 1 seguido del carácter 2. Nosotros lo interpretamos como 12 porque nuestras cabezas se confunden, pero la máquina está bien segura de que lo que sea que yo haya escrito aquí, como cookie, si pongo cookie, me escribe 1, porque agarra el primer carácter, le suma todo lo otro que esté como cadena de carácter. Eso pasa con el 1 más 2. Ahora, ¿qué pasa si sumo? Y estas son como las confusiones que empiezan a aparecer. Ups.
¿Qué pasa si sumo variables lógicas? O sea, ¿qué pasa si sumo true más false? ¿Qué quiere decir si yo sumo verdadero más falso? No tengo idea porque no sé sumar variables lógicas, pero me va a decir que vale uno. Ahí empezaron ahí como las complicaciones. ¿Cómo es eso? Verdadero más falso me da uno. ¿Qué estoy diciendo? ¿Por cómo me da uno entero? ¿Y qué pasa si hago las otras combinaciones? ¿Qué hago si digo verdadero más verdadero? O falso más falso. O falso más verdadero, que sería la más true. Me dice, verdadero más falso me dice uno, verdadero más verdadero me dice dos, falso más falso me dice cero y falso más verdadero me dice uno. O sea, más o menos, esto es como esos posts que hay o sea, Instagram que dice solo los genios pueden resolverlo y te ponen como tres limones igual una sandía y cosas así, que son ecuaciones, pero básicamente desde el punto de vista práctico, el verdadero es el número uno y el falso el número cero. Para este tipo, para las operaciones con un más, porque después alguien macabro podría decir, profe, ¿y puedo multiplicar? Y si multiplicamos, me salen así, 0, 1, 0, 0. Entonces vamos a quedar con la duda, ¿qué quiere decir esas cosas? Profe, ¿Sí se divide? ¿no? Haciendo una pregunta. Sí, me dice, ¿qué pasa si dividir? Sí. Uf, vamos a dividir. Me va a decir, claro, dividir por cero. ¿No? Desde el punto de vista práctico, los booleanos se comportan como ceros o unos. Si sumamos un int con un float, va a dar un float de resultado. Sí, porque es más grande los floats que los bits. O sea, ocupan más memoria, entonces necesita. No puede escribir un float como un int, pero sí un int como un float. Ya, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué pasa si vemos números complejos? Bueno, números complejos no debería ser tanta la sorpresa porque son números que hemos visto en distintos cursos. Print. Ya, si sumamos el número 4 más 4j menos 2 más 3j. Aquí, si se acuerdan de variable compleja, parte real o peras con peras, manzana con manzanas, y reales con reales, imaginarios con imaginarios. O sea, 4 menos 2 nos va a dar un 2 y 4 más 3 nos va a dar 7. Y ahí nos va a decir que es 2 más 7 j. ¿Ya? Desde ese punto de vista, es súper tranquilo los números porque son las mismas operaciones que conocemos, solamente con la otra objetos se puede complicar. Esa es la suma. Multiplicación. Es re simple. El asterisco, en este caso, es el símbolo para multiplicar, no la X. La X, el carácter X, y eso no se usa. Siempre asterisco. Eh, si queremos sumar, pues el símbolo más. Si son números, funciona como sabemos de matemática, y si son caracteres, significa juntar las cadenas de caracteres. Esto no es necesario que hagamos un ejemplo práctico porque más o menos lo vimos recién. Subtracción o resta. Igual que en matemáticas, si son números, 5 menos 2 nos va a dar 3 y menos 5 va a ser el número negativo 5 entero, si es que en este caso fuera entero. Si queremos hacer multiplicación de números, no sé por qué lo volví a repetir, pero la multiplicación, en el caso de cadena de caracteres, lo que hace es multiplicar las cadenas de caracteres. Y ahí, y ahí es cuando uno se entra un poco en contexto. O sea, si yo pongo print R por 3 me va a decir 3 R's. Porque agarra el carácter R y hace R, R, R y lo. Pero si digo R por R, le hago R por R, multiplico dos caracteres, o R por J, me va a decir que no sabe multiplicar dos cadenas de caracteres. Solo sabe multiplicar por números, no por otras cadenas.
O sea, si pongo R, ¿y qué pasa si lo multiplico por cero? No me da nada. Y si lo multiplico por -1, tampoco me da nada. Solo por positivo. O sea, si lo multiplico por 100, me escribe 100 O sea, si uno se quisiera reír, uno le pone ah, y se puede reír las veces que quiera. 10 veces o más. ¿Qué cosas va a pasar acá con los que son? Digamos que estas son como curiosidades, porque en realidad esto uno cuando lo entiende una vez ya no va a estar trabajando tanto en esos detalles. Pero lo importante es saber. Exponenciación, los cuadrados, o los cubos, o los que sea. A diferencia de otros lenguajes, no sé si han ustedes usado matemática o Maple o MATLAB o lo que sea, muchas veces utilizan este símbolo para decir que es la exponenciación. O sea, por ejemplo, 2 a la 5 a veces lo escriben como 2 techito, sí. En Python utiliza la convención que usa algunos otros lenguajes como Fortran, que 2 a la 5 se escribe como 2 asterisco, asterisco, 5. Esto en Python, creo que Python, Fortran, Fortran, Java, creo que usan la misma convención para la exponenciación. Hay otros lenguajes que 2 a la 5 escriben una función que se llama POW, que es de power de potencia, 2,5, como una función que recibe dos argumentos. El número que vamos a exponenciar y el exponente. Convenciones. Por eso es importante saber en qué lenguaje de programación se está trabajando para saber cómo escribir eso. ¿Qué otra cosa importante con esto? Aparte de haberle explicado que 5 a la 2 es 5 asterisco asterisco 2, que esto que está acá, ese doble asterisco es la fuente de error más común y que les va a pasar al inicio cuando estén programando. Porque muchas veces ustedes quieren escribir 5 a la 2 y sin querer se le olvida un asterisco y escriben 2 por 5. Entonces en un caso le está dando 25, debería dar el número, pero en realidad le están dando a Python que use 10. Y ahí les va la primera causa de error común. Se los digo al tiro porque les va a pasar y si no les pasa, algo raro han hecho. Porque a todos les pasa eso. Se le olvida un asterisco. División. Las divisiones también tienen sus trucos. La división se ejecuta con el slash, que eso es lo más común. 6 partido por 2 nos va a dar 3. 7 partido por 2 nos va a dar 3,5. Si hacemos el ejemplo. Pero existe un doble slash, que es lo que se le llama división truncada. Y esto es una cosa que por lo general ustedes no lo han visto en matemática, pero es básicamente hacer la división y truncar la parte decimal. Vamos por partes. Las divisiones son más complicadas, así que aquí sí vamos a hacer un ejemplo. Divisiones. Entonces, si yo digo print 7 partido por 2, ustedes ya saben que da 3,5. Si digo 6 partido por 2 me da 3,0. Si se dan cuenta, yo estoy dividiendo el entero 6 partido por el entero 2. Me podría haber dado perfectamente un entero 3, no un real 3,0. Entonces, lo importante es que las divisiones siempre van a ser números, puntos flotantes. Ahora, ¿qué significa la división entera? Yo te lo voy a copiar. Vamos a ver división entera. ¿Cuál? 6 dividido por 2 nos da 3. Y 3 no tiene parte decimal, entonces la división entera debería darme 3. Y me da 3. Pero me da un 3 entero, no me da un 3,0. ¿Qué hago si divido 7 por 7 dividido por 2 entero? Eso quiere decir que 7 dividido por 2 es 3,5. Le quito la parte decimal, me debería dar 3. Y me da 3. Ahora, ¿qué pasa si hago un número más complejo? Este número no tengo idea cuánto es, pero vamos a hacer primero la división normal.
ese número, así, la división normal nos dice que 30.360.301.7364, lo que sea. La división entera implicaría que todo lo que viene del punto a la derecha desaparece. Me daría 30.360.301. Entonces, por lo general, la división entera es útil, especialmente si posteriormente vamos a querer hacer algo con números primos, con números, o separar entre pares y impares, o números que nos den número entero de cantidades, pero lo vamos a ir viendo con calma. Profe, Ujú. no hay redondeo. Si hay redondeo, ¿Qué? pero no lo vamos a ver ahora. O sea, existe Porque se existe necesitan condiciones. claro, tú puedes redondear, que sea un redondeo como el estándar, que del punto 5 para arriba redondea y del punto 5 para abajo redondea para abajo. O también tú le puedes decir que redondee siempre para arriba o que redondee siempre para abajo. O que considere las cifras significativas y cosas. Entonces hay como distintos características. El otro operador o opción que lo pueden ver como objeto para trabajar es el operador módulo. El operador módulo no es el módulo el largo de un vector. En matemática, el módulo no. Es básicamente el resto cuando hacemos una división, cuando hacemos una división. O sea, 7,2, 7 módulo 2, que a veces lo van a ver en matemática escrito como 7 módulo 2, nos dice cuántas veces me sobra cuando divido enteramente con 2. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que 2 por 3, 2 por 3 me da 6. Pero si hiciese 2 por 4 me da 8. Me paso de largo del 7. Entonces, básicamente me está diciendo que cuando yo hago 7 módulo 2, el 7 lo puedo escribir como 6 por 2 más 1. Y esto que está acá, lo que me sobra de la división entera o de la multiplicación entera, que es el módulo. Con respecto a este número que está acá, módulo 2. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si hago 7 módulo 2, que en este caso, el módulo es el símbolo por ciento, y ahí cuando uno no es tan evidente, 7 módulo 2 me dice que es 1. 7 módulo, vamos a ver uno por uno. 1 módulo 2, ¿cuántas veces enteras puedo multiplicar en 1? 1. Siempre me sobra 1. 2 módulo 2, yo sé que 2 por 1, o sea, en el 2 contiene una vez 2. Entonces me sobra 0, porque no tengo que sumarle nada para redondear el número 2. 3, esa cosa. 3 módulo 2, yo sé que dentro del 3 cabe una vez el 2 y necesito sumarle 1 para que me dé 3. Me da 1. 4, 4, en realidad tengo que sumarle 4 es 2 veces por 2 más 0. Entonces tiene módulo 0. 5, 5 son 2 veces el 2, porque con eso tengo 4, más 1, 5. Entonces el módulo es 1. Entonces, si se dan cuenta, cuando hago módulo 2, todos los que son pares me dan 0 y todos los que son impares me dan 1. Ya tengo una regla fácil para separar pares de impares de un paraguaso. Ahora, otras cosas que son más complicadas. ¿Qué pasa si el módulo no es 2, es 5 o 6? Vamos a ir por todos los casos. Esta es la cosa más. 4, 5, 6, 7, 8. Ya va a llegar al 9 nomás, al 10. 10. Ya, entonces, como estamos viendo, cada vez que tengo el número entero de veces, lo que me sobra para llegar al número en cuestión es lo que. Y aquí claramente no están viendo nada, y no me dice. Es lo que vamos a ver.
Entonces lo ejecuto todos y me dice que el primero, ups, ya dice la quema, el primero que es el uno es el uno módulo 6. Como tengo 0 veces 6 más 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando llego a 6, 6 módulo 6 se resetea a 0. Y después empieza, no, 1, 2, 3, 4, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Porque siempre, cada vez que llego a un múltiplo entero de 6, vuelvo a tener 0 resto. O el módulo que me sobra. Bueno, esto, al final esto se practica. Es como usar el módulo para sacarle partido. Ya, con esto ya terminamos. Tarea para la casa, porque estamos listos con el tiempo. O me pasé, de hecho. Ustedes no me dicen. Básicamente practiquen. Agarren la clase de hoy día, háganlo, jueguen con los tipos de variables, etcétera, etcétera. Porque en la clase siguiente, ahora les vamos a empezar a dar un poquito más de estructura. Vamos a empezar a ver los condicionales, las iteraciones, que utilizan los números, pero primero eh, siéntanse cómodos con esto, con esta sintaxis de acá. Bueno, dejamos la